Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Schelling que se llama Cartas sobre el dogmatismo y el criticismo. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling nació el 27 de enero de 1775 en Leonberg, cerca de Stuttgart, y se murió el 20 de agosto de 1854 en Bad Ragaz, en Suiza. Am, Él era parte de los poskantianos, es decir, de los filósofos idealistas que sucedieron a la filosofía kantiana y era compañero de estudios de los otros dos románticos que son Hölderlin, el poeta, y el grandísimo idealista que es Hegel, que escribió esa cosa monstruosa que se llama Fenomenología del Espíritu. Yo a Schelling lo conocí, voy a hacer una introducción deductiva, voy a hacer como el, el detective y voy a pasar de lo particular a lo general. Um, a Schelling lo conocí gracias a Lesama Lima. Lesama Lima en la expresión americana critica el, um, mm, digamos, el malentendido de la historia que Hegel plantea aquí en La razón en la historia. Y ahí, como siempre, Hegel lo que hace es una sistematización, solo que en este caso es sobre el concepto de historia. Y con lo que no está de acuerdo Lezama Lima es con el hecho de que Hegel diga que al menos a nivel de principio Latinoamérica no tiene historia, y él pues le da ahí unos buenos palos y le dice, bueno, es que en realidad, bueno, estoy parafraseando obviamente, pero lo que dice es que en realidad él no entendió nuestra realidad, puesto que estaba um, pensando de forma demasiado absoluta, por decirlo así. Es decir, que pues Schelling, digo, Lezama Lima está reivindicando a Schelling, puesto que él no tiende a una filosofía absoluta, sino a una absolutización de la estética. Y eso, la absolutización de la estética, estaría mucho más cerca de la realidad latinoamericana. Es decir, que para Lezama Lima, nuestra fenomenología o la fenomenología latinoamericana sería pues más kantiana, puesto que, bueno, por ejemplo, aquí en las investigaciones sobre la esencia de la libertad, las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad, Schelling dice que la Weltanschauung de Kant, que es la perspectiva del mundo, significa que la experiencia inmediata de lo que es dado a los sentidos o a las apariencias. Eso es la Weltanschauung. Y um, el problema con Hegel, y ya desde Schelling eso está bien delimitado, es que Hegel cree que las posibilidades son necesarias. En cambio, Schelling cree que las necesidades son posibles. Es decir, um, para Schelling, uh, lo que prima es la posibilidad. Ambos están partiendo de esta cosa, como toda la filosofía naturalista, que parte de el timeo. ¿Por qué? Porque el timeo es un diálogo de Platón en el que Timeo, el personaje que se supone que es un trasunto de Platón mismo, o bueno, que no se ha probado bien quién es, lo que está haciendo es tratar de explicar la esencia del hombre, solo que para hacerlo hace una pequeña digresión y en realidad lo que está haciendo es explicar la esencia del universo. Y entonces es un movimiento similar el que recuperan Schelling y Hegel, es decir, partir de lo absoluto, solo que Schelling está partiendo de lo absoluto, de lo infinito, hacia lo finito. En cambio, Hegel quiere hacer una vuelta completa, quiere ir de lo absoluto, pasar a lo finito y volver a lo absoluto. Eso es la fenomenología del espíritu. Pero um, en este libro, lo que se pone de manifiesto no solo es ese problema de pasar de lo infinito
a lo finito. Yo de Schelling había leído 3 libros ya, o sea, este fue el tercero que leí. También, como ya cité uno, es el libro de las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Y el que más me gustó, aunque también es el más complejo, es el de las eras del mundo. Y ahí, pues, Schelling se apoya muchísimo en la Biblia, pero bueno, también hay una diferencia de principio con respecto de Platón, puesto que lo que hace Platón es siempre idéntico, es decir, siempre prima el principio de identidad. En cambio, en Hegel, lo que prima es el principio de razón suficiente. Hegel dice que todo lo real es racional. Por eso es que él hace como la vuelta completa. Y en cambio, Schelling no está tan seguro al respecto. De manera que él solo se apoya en el principio de no contradicción. Es decir, A diferente de no A. Y para hacer esa diferencia, él lo que, bueno, igual que el mismo Hegel, lo que hacen ambos siempre es incluir aquello que están negando para superarlo. Él dice algo, esa es la Aufhebung hegeliana, y Schelling dice algo similar como el fondo de la revelación. Ese es un concepto fundamental para Schelling, el fondo, la idea del fondo. Y dice, un ser no puede ser negado sin interiorizarse al mismo tiempo él mismo, sin hacer de sí mismo el objeto de su propia voluntad y de sus deseos. Ahí lo que vale la pena señalar también es, pues como decía, el aspecto posible, el aspecto pues de la voluntad. Es por eso que una de las preocupaciones mayores de Schelling es la libertad. Y bueno, antes de pasar al problema de la libertad y la diferencia entre el ideal de la libertad en Hegel y en Schelling, quisiera recordar que en este libro también se puede ver la vena kantiana de Schelling, puesto que una de las diferencias entre el criticismo y el dogmatismo es que, digamos que el criticismo se está apoyando, como su nombre lo indica, en la crítica, pero no en cualquier crítica, sino en la crítica de la razón pura. Y eso tiene una razón de ser, dado que solo la crítica de la razón pura es o contiene la verdadera teoría de la ciencia, puesto que es válida para toda ciencia. Eso es lo que ya desde Platón hace una suerte de sinónimo de la ciencia y la filosofía. Para Platón, lo único que es verdadero es lo que no cambia. Esa es la esencia. Y la filosofía tiene que tender a eso. El método para que la ciencia se alcance es la dialéctica. Y en Schelling, la diferencia entre el criticismo y el dogmatismo sería kantiana, no platónica. Es decir, que para Schelling, um, esto está en la en la carta número 5, para Schelling, lo que distingue en efecto al dogmatismo es el hecho de que piensa encontrar, con la ayuda de la razón teórica, aquello que después de un examen crítico de la facultad de conocer no puede ser encontrado más que con la ayuda de la razón práctica. O sea, el dogmatismo se apoya en la razón práctica y el criticismo, pues, en la razón crítica, es decir, en la razón pura. Y en cierto sentido, este problema entre el dogmatismo y el criticismo es el mismo que el problema o la diferencia entre los estoicos y los epicúreos. La filosofía es siempre igual, lo único que cambia es la forma en la que se plantean, son siempre los mismos problemas, lo único que cambia es la forma en la que se plantean los problemas. Y bueno, o sea, digo que en cierto sentido esto se parece a la diferencia entre los estoicos y los epicúreos, puesto que, bueno, según Gilles Deleuze, en la lógica del sentido, los estoicos, al igual que los epicúreos,
creen que todo tiene una causa, principio de razón suficiente. Um, en, en cambio, lo que distinguiría a los estoicos es que ellos, además de creer que todo tiene una causa, creen en la unidad de las causas. Eso los romanos lo llamaban destino. En cambio, los epicúreos no creen en el destino, no creen que haya un todo, sino que todo tiene una razón de ser, sí, pero no hay algo, no hay un plan divino, por decirlo así. Y el problema está en dónde colocar cada vertiente. Es decir, no es tan claro ver si los dogmáticos son estoicos o si los críticos son epicúreos. Y eso es lo que nos lleva, a final de cuentas, al problema de la libertad. Puesto que, bueno, en la introducción de este libro, de las cartas, quien hizo esta introducción, que es un francés que se llama... un segundo. Renaud, él recuerda que Dios es... no, perdón. Sí, bueno, o sea, está ligado. Lo que distingue al criticismo no es la idea de un Dios, sino la idea de un Dios pensado a través de leyes morales. Y bueno, creo que esto a mí me quedó mucho más claro cuando leí un libro de Zizek que me pareció muy bueno, que se llama The Indivisible Remainder, y ahí el resto indivisible, sería en español, yo lo leí en inglés, pero bueno, ahí lo que hace Zizek, como siempre, Zizek at its best, siempre es recuperar a Hegel a través de Lacan, puesto que igual esta idea de como la diferencia entre la razón práctica y la razón crítica o la razón pura en la filosofía naturalista se ve reflejada entre la diferencia entre la naturaleza y el espíritu. Y más modernamente, por decirlo así, ya más cerca de nosotros, o más lacanianamente o freudianamente, eso sería la diferencia. El espíritu se convierte en lo consciente y la naturaleza se convierte en lo inconsciente. Solo que ambos principios están contenidos en lo absoluto, por eso se llama así, es todo, absolutamente todo. Y eso, es decir, la diferencia de principio de la libertad entre Schelling y Hegel la explica muy bien Zizek, al decir que la idea hegeliana solo puede ser comprendida en la... No, perdón. La idea hegeliana solo puede comprender la necesidad ideal de una cosa, lo que una cosa es, la cosa en su determinación conceptual, en su posibilidad nocional. Lo que está fuera de su alcance es el hecho contingente, aquello que existe en absoluto, un hecho que depende de el acto libre de creación. Él dice que Hegel reduce el mal a lo subordinado, al momento subordinado de la automediación de la idea al bien supremo. Eso es bastante abstracto, pero en cambio para Schelling, aquí primero Gigi va a explicar qué es lo absoluto. Dice, la libertad no es como en la concepción idealista y usual, la autonomía completa de lo absoluto. La libertad no es la autonomía completa de lo absoluto para Schelling, sino lo absoluto o la autonomía completa de lo absoluto es el poder de desplegar su contenido libremente, de determinarse independientemente de cualquier limitación externa, de depositar sus límites como autodeterminaciones. En cambio, la libertad, para Schelling, concierne la más concreta experiencia de la atención al interior de una persona viviente, actuante y sufriente entre el bien y el mal. Es decir, la libertad para Schelling
es libertad para hacer el bien y el mal. En cambio, la libertad para Hegel es el ideal de libertad absoluto. Y pues bueno, yo sé que esto es algo complejo, pero siempre me ha entusiasmado muchísimo la filosofía schellingiana. Tiene una gran influencia en Deleuze. El mismo Deleuze la reconoce esa influencia en diferencia y repetición, puesto que, bueno, basta con recordar que diferencia y repetición empieza con la frase siguiente. En la introducción dice: estamos en una época de anti-hegelianismo generalizado. Y parte de ese anti-hegelianismo ya estaba definido desde Schelling. Y bueno, si les gustó este video, pues denle like, suscríbanse a mi canal, coméntenme qué les pareció. Igual pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.